Bueno, estamos por realizar una entrevista a la doctora Graciela Martínez para la carrera Maestría en Educación para la materia Perspectivas Actuales de la Historia de la Educación. Nos vamos a centrar en la década del 70, la transición hacia la dictadura cívico-militar del 76. Bueno, Graciela, quisiera que me cuentes tu vivencia como estudiante. Cuando se da cuando inicia el periodo de la dictadura, ¿vos en qué estabas? ¿Estabas estudiando? ¿En qué año estabas? Yo estaba terminando el secundario en el Tomasini en el año 76. O sea, en marzo, que entró la dictadura. ¿Y cómo te sorprende la dictadura? No, yo no tenía idea yo de que iba a haber un golpe de Estado. Yo me levanté para ir al colegio y cruzando la Plaza 9 de Julio ya estaba todos los militares, los tanques de guerra, y la verdad que no sabía. Bueno, nos dijeron que no podíamos pasar, que ese día no había clase. Me volví a mi casa y bueno, fue una sorpresa. Y ahí después ya en el colegio nos dijeron de que teníamos que tener mucho cuidado de no estar hablando cosas raras, inclusive hasta libros. Había libros que no... lo que me acuerdo es cierto, que todo el mundo hacía la estrella esa de leer. De leer. Claro, que había que tener cuidado ni escribir la estrella esa, porque si no íbamos a desaparecer. Y bueno, yo he visto gente desaparecer en mi barrio. O sea, era una época de terror, de mucho miedo. Y había que tener cuidado con quién uno se juntaba, que no sean gente, por ejemplo, en el barrio. Yo vivía en el barrio allá en, ¿cómo se llama? En la Plaza Evita, donde vivía la familia Porcel. Y ellos fueron desaparecidos ese año. Ni bien inició la etapa de la dictadura. Sí, desapareció primero el marido, después los hijos, y bueno, después yo lo conocí a los nietos, que son los son los dueños de la vieja estación, creo. Ajá. Puyones. Sí. Bueno, yo conocí toda esa familia, y bueno, y ahí he visto cómo desapareció, porque yo la conocía, la madre de Puyones, cómo desapareció. Era terrible. Era terrible. Bueno, y eso fue una época de 6, 7 meses que yo terminé el secundario. Dentro de todo, bueno, lo terminé bien. Y después me quedé un año, como yo te comentaba acá, viendo si podía entrar a trabajar. Y bueno, como no pude entrar a trabajar, me fui a Córdoba a estudiar, que era un riesgo porque yo en Córdoba, para ir a Córdoba a estudiar tenía que mantenerme yo. Mi mamá me dijo, si usted quiere estudiar Córdoba, tiene que trabajar. Porque no tenían fondos como para... No, porque yo no tenía a mi papá. Mi papá se había muerto cuando éramos chicos y mi mamá quedaba sola, y yo tengo un hermano que es discapacitado. Y tenía un hermano que estudiaba en Córdoba, por eso me fui. Mi hermano también trabajaba. Y bueno, entonces yo me fui a Córdoba a estudiar medicina. Y rendí el examen de ingreso en el año... ¿Era con examen de ingreso? Era con examen de ingreso. No era con examen de ingreso, que no pude entrar en el año 78, y era la época que estaba en los milicos. Cuando llegué allá a Córdoba, era la época de la dictadura, seguía Videla, y por supuesto que allá en Córdoba se vivía un clima muy tenso, había que salir a todo lado con documentos. O sea, ya nos habían dicho que tengamos mucho cuidado. ¿Había centros de estudiantes? Había centros de estudiantes, sí, había centros de estudiantes. Yo una vez que yo entré a la universidad, porque después, como no pude entrar al año siguiente, yo rendí en odontología, y bueno, ahí entré. En odontología había centros de estudiantes. Yo era de un centro de estudiantes. Yo estaba en el centro de estudiantes de Santiago Pampillón, que era un grupo de izquierda. Santiago Pampillón era un estudiante de ingeniería que lo mataron. Por pensar distinto. Por eso el hecho de pensar, claro, digamos, más que... Bueno, entonces yo entré en odontología, hice casi el primer año en la época de la dictadura, y en el año hasta el 83 que entró Alfonsín. O sea que yo estuve mitad dictadura y mitad Alfonsín, que para mí fue mi mejor época, la de Alfonsín, porque yo yo trabajaba, estudiaba, tenía beca de ayuda económica, había un asistente social en la universidad que ya me conocía la historia mía y la de mi hermano. Ella todos los años, cuando empezábamos el ciclo lectivo, nos buscaba
y nos preguntaba para darnos la beca. Iba por supuesto donde vivíamos nosotros, porque nos correspondía sí o sí la beca por ser alumno regular y bueno, por no tener padre y madre ya adulta y hermano discapacitado. Y bueno, vos me preguntabas de la parte pedagógica. De la parte pedagógica. Para mí la parte pedagógica fue muy buena, a pesar de que sí tuve muchos bochazos, pero eran porque eran exigentes y vos aprendías. Yo no conozco ningún otro lado, por lo menos que yo veo después, cómo han estudiado los chicos, totalmente distinto a la época mía. Ahí, ¿cómo te puedo explicar? No sé, había mucha base pedagógica, o sea, aprendía sí o sí, el que no aprendía no pasaba. O sea, de que la calidad estaba puesta en la exigencia. Es que sí, ¿cómo será que eran tan buenos los profes de esa época que después, cuando yo terminé la universidad, antes de terminar, muchos profesores que eran buenísimos se los llevaron a España. Se los llevaron a la Universidad de España de odontología. Había un nivel muy elevado, para mí era muy elevado, por supuesto que estoy hablando de la época esa de los 80. Y el lugar de la mujer en la universidad, cuando vos recién ingresás, que era la época de la dictadura, ¿la mujer vos considerás que tenía un lugar en la universidad? Sí, tenía un lugar en la universidad, sí. ¿Sí? Había muchas estudiantes. Había muchas estudiantes y había dos centros de estudiantes dentro de la universidad. Estaba, como yo te decía, el grupo Santiago Pampillón y la Franja Morada. Por supuesto que toda la universidad allá en Córdoba era Franja Morada, que son los radicales. Pero no, tenía un papel preponderante la mujer allá dentro de la universidad. Sí, y por ejemplo vos me hablabas de los exámenes de ingreso y después para cursar las materias, ¿cómo era? ¿Era por sorteo? ¿Cómo era para el cursado de las materias? No, se cursaba, eran anuales las materias, se cursaban siempre cuando terminaba alumnos regulares, a fin de año tenías que rendir. No eran promocionales, como después empezaron a ser promocionales. Y Graciela, por ejemplo, tu vivencia con respecto a tus compañeros, ¿se reunían, se solían reunir, lo podían hacer, no se podía hacer, hacían grupos de estudios o esas cosas? No, sí, o sea, en la época que yo entré con el proceso, no había tantas reuniones porque no se podía. Pero después ya cuando entró Alfonsín en el 83, sí, siempre habíamos grupos, nos juntábamos. ¿Y tu viaje de egresado, por ejemplo, del secundario? Que fue justo en la época, digamos, en la que ingresa la dictadura cívico-militar. ¿Hicieron viaje de egresados? Sí. ¿A dónde fueron? Fueron a Mar del Plata. Fue Mar del Plata, Carlos Paz y Rosario. La época de fin de año, Navidad, No, sí, no, en el colegio no me puedo quejar, fue todo perfecto. ¿Sí? ¿Y vos cómo viviste después así como experiencia? ¿Fue traumático, no fue traumático la época de la dictadura? ¿Cómo fue para vos? Aparte de lo que me contabas de que tus vecinos desaparecían, ¿no? Claro, eso era el terror que yo tenía, porque mis vecinos desaparecieron varios, no solamente acá, dentro de mi familia, tengo familia en Metal, que también desaparecieron, los amigos de mi familia. Pero, o sea, el miedo era por eso, no porque haya desaparecido alguien de mi familia, no, nadie. Miedo era de lo que te contaban y de tus vecinos, nada más. Y bueno, y después en Córdoba también, vecinos que desaparecieron. ¿Sí? ¿Y eran militantes, por ejemplo, de los centros de estudiantes? No, eran gente ya adulta, ya profesores. ¿Eran docentes? Eran docentes, que desaparecieron ahí. El barrio donde yo vivía. ¿No se comentó por qué? O sea, ¿qué era lo que se calculaba? ¿Que por qué los habían hecho desaparecer? No, nadie decía nada, no se comentaba eso. Yo conozco, después también en el mismo Córdoba, un vecino, una familia que había desaparecido el padre, quedó la señora y los hijos. Y resulta que ese señor estaba desaparecido, pero estaba en la cárcel. Que después, cuando yo terminé
la universidad el señor apareció, volvió así, de un día para otro apareció. O sea, se calculaba que era por pensar diferente. Él, sí, el señor sí lo desaparecieron, pero no lo mataron. Y por ejemplo, una de las cosas que me quedó muy marcada de lo que vos dijiste era tu experiencia con los tanques, ¿no? Esto de levantarte un día y encontrar los tanques en la plaza principal de nuestra Salta. Claro, yo de los tanques esos tengo en la memoria siempre, me acuerdo, que estaban ahí en la calle, en la Mitre y Casero. Ahí tanque de guerra. Y como uno no es grande, ¿viste? Uno si era adolescente y uno se arriesga, ¿viste? Así era como una experiencia nueva que te había levantado y ¿viste? Pero nada más, después yo me volví a mi casa y ahí nos dijeron que tengamos cuidado. O sea, cuidado con lo que hablas, con quién te juntás, si tenés que hacer una revalorización entre esa época y la democracia. Una comparación. No, yo prefiero la democracia. Toda la vida. Toda la vida la democracia, no. Eso de sentirte perseguida, de que te quiten, muchas veces te quitaban la cartera allá en Córdoba, te revisaban todo y veían ¿cómo se llama? Están escritos todos los nombres, la libretita, la libreta con todos tus amigos. Tu agenda. Mi agenda, y bueno, y ahí investigaban la agenda. Eso yo sé, amigos míos que investigaron la agenda y bueno, y buscaban a cada uno de la agenda. O sea que era un avasallamiento. Era un avasallamiento claro, ¿no? Por supuesto, gracias a Dios que a mí no me tocó. Pero claro, amigos míos sí. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, seguramente la vas a poder estar viendo para esta materia de historia. Muchas gracias.